Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro encuentro y como siempre aquí con Entrégame tus dudas desde Chetumal, Quintana Roo. Y yo soy Domenico Leone para los que por primera vez se conectan con nosotros. Soy terapeuta en hipnosis introspectiva y hemos decidido abrir ese espacio para compartir con ustedes momentos importantes, ideas, soluciones y aclarar dudas sobre hipnosis en general. Aquí estamos. Hoy vamos a platicar principalmente de la cuestión sexual, del área sexual. También vamos a contestar algunas preguntas que habían quedado pendientes desde la otra vez. Y finalmente quiero dar después una buena noticia que hoy pues sinceramente iluminó mi día y es algo bello. Hola Patti, te mando un grandísimo abrazo. Me da muchísimo gusto que siempre nos acompañas en ese encuentro de Entrégame tus dudas. Bueno, voy a empezar con una pregunta que había quedado pendiente durante el encuentro del lunes, que era más específico sobre temas espirituales. Y una amiga, una seguidora, me preguntaba: ¿la violencia intrafamiliar tengo que soportarla para pagar los errores de una vida anterior? Esa es una pregunta muy interesante, porque aquí entra en juego un sistema de creencias. Nosotros consideramos que tenemos que pagar un karma, identificando en nuestras creencias, porque así nos han hecho pensar, identificando en nuestras creencias el hecho de que la ley del karma es una ley de pagar o ganar, una ley económica. Y en realidad no es así. La ley del karma o ley de causa-efecto es una ley de aprendizaje. ¿Tendría que soportar pasivamente la violencia intrafamiliar para pagar errores de una vida pasada? No, absolutamente no. No hay nada que justifique la violencia o soportar la violencia. Es muy probable que en el plan de vida de esta encarnación tú hayas puesto que tenías que vivir violencia intrafamiliar, pero eso no era para pagar necesariamente una cuenta económica de daños que puedes haber hecho en el pasado, y probablemente los has hecho, sino tener un doble propósito. El primero seguramente sentir cómo se siente eso. ¿Por qué? Porque eso te puede conducir a tener mayor sensibilidad, en abrirte a los demás, a comprender cómo se sienten los demás, a poder ayudar a los demás y tantas otras cosas, y también a no volver a hacer eso si lo hiciste en otra encarnación. Pero la razón principal que nos ponemos este tipo de experiencias en nuestra vida, cuando decidimos el plan encarnatorio, se debe al hecho de que esa situación de violencia intrafamiliar, de incomodidad, me tiene que empujar a tomar determinadas elecciones, tomar determinadas decisiones que me impondrán un cambio en mi vida, me conducirán hacia un cambio. La ley de causa-efecto, la ley del karma, no es una ley que yo tengo que pagar lo que hice, sino tengo que aprender de lo que hice.
Todo depende de mí, cuánto tiempo y cuántos recursos le invierto en ese aprendizaje. Puede que aprenda muy rápido y no necesito tener que vivir todos los errores que yo cometí. Todos los errores que yo cometí en vidas pasadas me van a servir o los arreglo poniéndome de acuerdo y rearmonizándome con las personas que lastimé. Pero de ahí luego está una necesidad de aprendizaje. Si yo ese aprendizaje lo asumo rápidamente, no necesito estar viviendo todas esas cosas. Así que la violencia intrafamiliar no se justifica con vidas pasadas, se justifica con el hecho de que tienes que tomar decisiones y aportar cambios a esto y a tu vida. Espero haber podido contestar a esa pregunta. Hola, León Gautier, me dices, buenas tardes, mi duda es si la cura con hipnosis regresiva es definitiva o temporal. Ahorita lo contestamos. Ana Hernández me dice, saludos, es la primera vez que veré esto, bienvenida Ana. Claudia Vargas, te mando un grandísimo abrazo, siempre estás con nosotros. Irma Barrera Torres también, un grandísimo abrazo y me siento muy feliz de volver a ver que me acompañan. León Gautier, la cura con hipnosis regresiva es definitiva o temporal. No podemos hablar de cura con hipnosis, sino que el ambiente hipnótico es el ambiente donde se aplican determinadas dinámicas que son la verdadera terapia. La terapia son las dinámicas, no es el ambiente hipnótico. El ambiente hipnótico es el ambiente en el cual se desarrollan las dinámicas para que sean más aceptadas por la mente profunda. Ahora, ¿son definitivas o temporales? Hay definitivas y hay temporales, depende de lo que vamos a tratar, León. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cosas del pasado que me han afectado, me quedé anclado en el pasado, tengo resentimientos o he vivido cosas duras, tengo heridas del pasado y sí tengo realmente que me han deprimido, me han dado ansiedad, me han dado insomnio, me han dado tantas cosas. Esas cosas se van a tratar con dinámicas en un ambiente hipnótico, o sea, la terapia en hipnosis introspectiva o regresiva, como le quieras llamar, viene siendo la misma cosa, es solo un nombre distinto para lo mismo, y suele ser definitivo. Lo que está en el pasado suele ser definitivo. Sin embargo, nosotros somos seres que continúan su experiencia de vida, León, y no estamos exentos de vivir retos, de vivir situaciones dolorosas porque anteriormente hemos tenido una terapia en hipnosis. Seguramente al haberla tenido nos da una herramienta para que el nuevo acontecimiento doloroso no nos duela tanto como antes, pero somos de carne y hueso y sí podemos volver a sufrir. Así que en este sentido podemos volver a tener algún detalle que probablemente es necesario trabajar. Pero usualmente las cosas del pasado sí son definitivas. Veo que ya se han unido otros. Claudia, también para mí es un placer. María Grazia Celli desde Messina, Italia, que se está desvelando para acompañarnos. Ahí en Italia son las 2 de la madrugada. Muchas gracias, María Grazia. Me pregunta cómo hacer con un manipulador sentimental. Excelente, muy buena pregunta. Manesan me saluda y Brisa Rivero también. Muchas bendiciones, Brisa. Un manipulador sentimental. ¡Wow! Qué curioso, María Gracia, que me haces esta pregunta, porque justo hoy, aquí con mis colaboradores, estábamos debatiendo sobre temas similares. El manipulador sentimental o manipulador en general
tiene determinados problemas psicológicos que de por sí es necesario que los trate. Y la persona manipulada, que también venía dentro de una de las preguntas que me habían hecho hoy, también tiene algunos problemas. Ambos tienen problemas de forma diferente, pero cuando se juntan el manipulador y el manipulado, wow, tenemos un cóctel explosivo que nos puede llevar a errores muy, muy, muy grandes y dolorosos. Hola Lupita Ornelas, hola Magalí, ahorita vamos a contestar a sus preguntas. Dentro del sistema de manipulación podemos encontrar la manipulación directa y la manipulación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Manipulación directa es cuando encontramos una persona que se dedica a estafar otras personas, literalmente estafar, que luego lo hace enamorándolas y sacándole todos sus bienes y drogándola de amor. O el manipulador, estafador de empresas, también viene siendo exactamente lo mismo. Cuando se trata de estafa, tanto es estafar a una persona que se ha enamorado de ti, tanto es estafar a una empresa para robarles dinero. El mecanismo es el mismo. El problema a la base son conflictos irresueltos de la infancia y seguramente bases de falta de autoestima. Bases de falta de autoestima y de autovaloración que vienen tratado de sanar con el mecanismo opuesto, lo que vendría siendo el pendulazo. O sea, en lugar de quedarme atascado en el hecho de que no sirvo, no valgo, no merezco, ataco, destruyo para demostrar que merezco, porque ni yo me lo creo. Entonces necesito tener ese comportamiento de destrucción de los demás para demostrarme a mí mismo que sirvo, que valgo, porque mí mismo no se lo cree que yo sirvo y valgo. Así que es un mecanismo perverso. Eso por parte del estafador, del manipulador, podemos llamarlo así, estafador o manipulador. Pero también tenemos al manipulador inconsciente. En este caso estamos hablando de todos aquellos mecanismos psicológicos que en psicología se llaman mecanismos de ganancia secundaria. Tú, María Gracia, sí los conoces bastante porque te mueves también en este sector. Los mecanismos de ganancia secundaria son aquellas estrategias que mete en acto el subconsciente para obtener beneficios chantajeando moralmente a otra persona. Normalmente tienen que ver con una falta. Bueno, en psicología se considera que eso depende de una falta de la figura materna. No siempre en realidad es la falta de figura materna, pero seguramente sí es una falta de algo en la infancia que se va anclando en el subconsciente y genera esa necesidad de tener amarrada a otra persona a mí. Y es aquella mamá, por ejemplo, que para tener amarrados a sus hijos, todas las veces que sus hijos quieren salir de vacaciones, ella se enferma. O si quiere salir con sus familias, ella se enferma. Entonces los tiene amarrados así. Ella siempre enferma para hacer que los demás estén pegados. También encontramos enfermedades psicológicas, psicosomáticas en este caso, directas, que dependen de este mecanismo de ganancia secundaria. Y también enfermedades reales que también son mecanismos de ganancia secundaria.
En muchos casos, por ejemplo, y no quiero decir que esa sea la regla, por supuesto, porque cada caso es diferente del otro, María Gracia, pero en lo personal he encontrado mecanismos de ganancia secundaria en las crisis epilépticas, por ejemplo, donde el epiléptico, por mecanismo inconsciente, no lo piensa, no está tan loco como para hacerlo a propósito, es un mecanismo que mete en acto su mente profunda, la parte inconsciente, pero genera esas crisis, generando también las situaciones biológicas en el cuerpo para que eso se verifique, pero la funcionalidad de esas crisis son para atraer atención y tener la otra persona amarrada. En este sentido, también entre las enfermedades graves encontramos también la esclerosis múltiple. Igual, en muchos casos, no en todos, hemos encontrado ese tipo de mecanismo mental. Muchos problemas proceden exactamente de esa forma de querer manipular inconscientemente. Entonces tenemos manipuladores conscientes y manipuladores inconscientes. Por parte de la víctima, en este caso, pues igual ahí tenemos faltas graves de figuras importantes durante la infancia, muy baja autoestima, sumamente baja autovaloración, el hecho de que, sobre todo en el amor, la persona que se deja manipular por un estafador del amor, normalmente es una persona, o no solo un estafador del amor, también la persona que se queda como codependiente de un personaje que la trata mal, y la traiciona, la aplasta, pero ahí se queda. El mecanismo es exactamente el mismo, es una fuerte falta de identidad, una fuerte falta de cariño, de situaciones afectivas en la infancia, una fuerte falta de autoestima y autovaloración y una fuerte autosugestión negativa. Todo ese cóctel hace que ella va filtrando alrededor suyo personas de un determinado tipo y va limosnando amor a esas personas. Obviamente, si esa persona está limosnando amor y los únicos personajes que tiene alrededor suyo son estos, tendrá un patrón de parejas autodestructivas, tóxicas, siempre. O sea, hasta que no resuelva los problemas profundos de autoestima, de autovaloración y de identidad profunda, tendrá siempre ese tipo de parejas. Lupita Ornelas me dice: hola don Domenico, soy Lupita desde Chicago, yo tomé una sesión con usted y ha cambiado mucho mi persona y quisiera tomar otra distancia, ¿se podrá? Lupita, es maravilloso lo que dices y te agradezco muchísimo por tu testimonio aquí en el programa. Seguramente eso no solo ilumina mi camino, sino también da esperanza a muchos otros amigos que necesitan encontrar un camino para la solución de sus problemas y para volver a encontrar la luz en su vida. Por supuesto, Lupita, que puedes tomar otra sesión a distancia. Normalmente, eso también para contestar a lo que había dicho León Gautier hace rato, no es que una persona que haya tenido una sesión de hipnosis y quiera otra, es porque fue temporal la solución a sus problemas. No depende de eso, depende del hecho de que cuando resolvemos los problemas que consideramos graves, al estar libres de esos problemas, nos damos cuenta de otros problemas que estaban debajo de esos y que no se veían porque los otros problemas atraían toda
la atención, toda la concentración. Ahora que yo me liberé de los problemas principales, descubro que hay todavía ahí unos detalles, pero como ya vi que sí se puede resolverlos, entonces voy a buscar otra terapia para resolverlo. Supongo que ese es el caso de Lupita, y Lupita, por supuesto, eres muy bienvenida. Ponte en contacto con nosotros. Ya debes tener el número de Miriam, de Erika o de Alessia para agendar la cita. Aquí te esperamos. Magalí Manzanos me dice: usted como terapeuta ha utilizado la terapia de hipnosis para ir a vidas pasadas. No sé si hice bien la pregunta. Sí, hiciste muy bien la pregunta, Magalí, por supuesto. Mira, ahora llamamos esto hipnosis introspectiva. ¿Por qué le llamamos hipnosis introspectiva? Porque hicimos una reunión con mi amigo Aurelio Mejía y decidimos dar un nombre un poco más personalizado a lo que hacemos. Se trata de hipnosis regresiva. Regresiva quiere decir que por medio de dinámicas aplicadas al ambiente hipnótico, vamos atrás al origen de lo que podría ser hoy el problema, y ese origen lo podemos encontrar, no la mayoría de los casos, en la infancia, algunas veces en el vientre materno, y es muy interesante la experiencia del vientre materno, y muchas otras veces también en vidas pasadas. El objetivo es ir a buscar el origen. Muy seguido salen vidas pasadas. Consideramos que probablemente, en mi caso personal, yo voy un poco más a la infancia, pero realmente las vidas pasadas se manifiestan muy seguido. Fácil, un 40% de las sesiones tenemos recuerdos de vidas pasadas. Inclusive, Magali, la cosa curiosa es que como tratamos también cosas espirituales en las sesiones, y muchas veces el problema que tenemos es amplificado, curiosamente, por una presencia de un ser espiritual ajeno a mí, que está influyendo sobre mí, que en este caso lo llamaríamos técnicamente obsesor espiritual, aunque no quiere serlo. Muchas veces descubrimos que este amigo espiritual por alguna razón no desea seguir su camino, y entonces la regresión a vidas pasadas, eso es curioso, y esto hasta me sucede más veces que la misma regresión a vidas pasadas a la persona que tengo enfrente a mí. Muchas veces hacemos regresiones a vidas pasadas al espíritu. Es muy común. O sea, el mismo espíritu que está influyendo sobre la persona, lo mandamos a recordar vidas pasadas, porque ese espíritu está bajo hipnosis, igual como la persona que tenemos enfrente. Por medio de la persona que tenemos enfrente podemos hablar con los espíritus que le están afectando y mandarlos a vidas pasadas y cosas de ese tipo, siempre manteniendo un fuertísimo respeto y amor absoluto para todos esos seres espirituales. Eso es fundamental, si no realmente se vuelve muy pesada la cosa. Pero sí podemos tratar vidas pasadas. Gracias a ti, Leo Gautier, por haber hecho la pregunta. Ana Hernández me pregunta: ¿hay cosas de la niñez que ahora en día me siguen lastimando, que se pueden sanar con la hipnosis introspectiva? Todas, absolutamente todas. Ana, de eso se trata. Acércate si tienes ese tipo de problemas. Todas las heridas, todos los bloqueos, todas las cosas que hemos vivido en nuestra niñez, todas que nos lastiman, nos impiden fluir, vivir, desarrollarnos. Ahora en este caso, hoy que ya nos estamos tardando, tendremos que hablar también de temas sexuales. Las cosas que nos han lastimado en la niñez nos bloquean el ambiente sexual, el desarrollo sexual, que es parte integral de la psicología humana. Y es realmente una lástima no poder
desarrollarnos por esos problemas que hemos tenido. La finalidad principal de la terapia en hipnosis es sanar exactamente esos. Y verás, Ana, que cuando sanamos ese tipo de situaciones de la infancia, no tienes idea de la cantidad de situaciones de la vida actual que se nos resuelven. Y ahí nos damos cuenta de cuánto esa herida de la infancia nos estaba influyendo en el desarrollo de la vida actual. María de Rosario Sosa Gómez, te mando un grandísimo abrazo, muchas bendiciones, salúdame también a Alejandro, los quiero mucho y espero que nos liberemos un poco aquí de la situación de la contingencia para poderlos encontrar y ayudarlos con la situación de Gamaliel. Antonio Araño, Tonino, estoy muy emocionado que estás siguiéndome, me acabo de dar cuenta que estás aquí conmigo. Antonio Araño es un grandísimo amigo mío de la juventud, de la infancia, de mi pueblo. En este momento está viviendo en República Dominicana y siempre está en mi corazón. Antonio, te quiero mucho y muchas gracias que estás conmigo. Giovanna Benedetta Ferrer Papalardo, no lloras desde el 2000, todo cerrado. ¿Qué te pasa? Pues Giovanna, con esta terapia seguramente podemos resolver ese problema. Y recuérdate, Giovanna, que esto se puede trabajar también por medio del internet, porque la terapia de hipnosis introspectiva es una terapia verbal. Siendo una terapia verbal, simplemente con unos audífonos y un micrófono la podemos tener y tener los mismísimos resultados, sino hasta mejores a veces que en presencia. Pati Estrada, te mando un grande abrazo, dale un abrazo también a Mariana de mi parte, Ana Hernández, JPG, te quiero mucho, muchas gracias, María Esther y Juan Mendoza García. Bueno, vamos a contestar también a las preguntas que ya nos habían hecho relativamente a la situación sexual. Una seguidora me pregunta: hola Domenico, quedó pendiente mi duda sobre la sexualidad la vez pasada que estábamos en la transmisión, sobre si una persona que siempre quería tener sexo con varios hombres y no le importaba que eso fuera malo, ¿será que la violaron o qué causó eso? Bueno, en este caso nuestra amiga, supongo que quiere referirse a una mujer, en este caso me parece entender, pero lo mismo vale con los hombres, que está teniendo relación al mismo tiempo con varios partners, sabiendo que eso está mal, pero lo quiere hacer de todos modos. Sin embargo, para no decir tu nombre, te voy a llamar Margarita. Margarita, ese mismo caso entra también cuando hablamos de una mujer que tiene, o de un hombre que tiene mucha promiscuidad en sus relaciones, no siempre con varios partners al mismo tiempo, sino varios partners también en tiempos diferentes, o sea, lo que llamaríamos promiscuidad. ¿Puede depender esto de violaciones? Raramente eso depende de violaciones. Podría depender de situaciones de desubicación sexual o de problemas de identidad, de identificación. Esa es un sufrimiento atroz interior del cual la persona no está abiertamente consciente. Quiere decir que no se siente viva esa persona. Que sea hombre o que sea mujer, no se siente realmente viva, necesita experiencias fuertes, a veces autolesivas tanto
a nivel corporal, tanto a nivel de imagen. En este caso es una autolesión a nivel de imagen, para sufrir de alguna forma, sentirse viva con ese sufrimiento, porque no se siente viva, porque ni ella se cree que está viva. Entonces necesita ese choque para sentirse viva. La razón principal de la promiscuidad fuerte sexual es esta: depende de una falta, de un problema de identidad, de un problema ¿cómo decir?, figuras de referencia en la infancia. A veces puede depender de abusos, a veces puede depender del hecho de que asistió a las relaciones de papá y mamá en edad temprana. Entonces se despertaron determinados sentimientos encontrados, tanto de asco, tanto de celos. Ahí entra la psicología de Freud en parte, y tantas cosas que le generaron esa falta de cimientos en su personalidad. Entonces tiende a buscar relaciones promiscuas para sentirse viva. En el sentido del hombre, del hombre muy promiscuo, encontramos tanto esa situación, o sea, muy lejos. Yo sé que los amigos que me están siguiendo, varones, podrían no estar de acuerdo con eso, pero desafortunadamente cuando entramos a trabajar con el alma, con la hipnosis introspectiva, lo que hacemos es trabajar con el alma. El alma nos delata y nos cuenta todo. Muy lejos de encontrar extrema virilidad en el hombre promiscuo, en el hombre que va con tantas mujeres, el hombre que destruye su hogar, destruye su familia, traiciona a su esposa, traiciona a sus hijos. Traicionar, una cosa importante que hay que entender es que cuando somos infieles a nuestra esposa, somos infieles a todo el núcleo familiar que hemos creado. Curiosamente, a nivel general, se genera esto: somos infieles a todo el núcleo familiar, también a nuestros hijos, y nuestros hijos quedan muy afectados en el momento en que descubren esto. Pero detrás de ese comportamiento está un sufrimiento igual, una falta de identidad y una falta de identidad sexual. Entonces, en el hombre muy promiscuo encontramos o una falta de identidad sexual, o sea, no estoy seguro que soy varón y necesito demostrarme a mí mismo todos los días que soy varón porque ni yo me lo creo. O sea, tendencialmente tengo miedo a ser homosexual. Hablamos de nivel subconsciente. Esa persona no está consciente de eso. Su conciencia dice: a mí me gustan las mujeres. Pero detrás de ese comportamiento hay una inseguridad. Y otro caso es el mismo que hemos encontrado en el caso de la mujer, o sea, una falta de identidad donde necesito experiencias fuertes porque yo siento que no existo, necesito encontrarme. Todos esos casos son resolvibles encontrándose a uno mismo, mirándose adentro y descubrir el universo inmenso y maravilloso y genial que tenemos adentro. Así que se puede tratar, no siempre depende de abusos. Es más, Margarita, creo que probablemente en la menor parte de los casos depende de abusos. Alma Olimpia me dices: ¿cuántos recuerdos llegan con sus conocidos lejanos? ¿Le hacen regresión en esta sesión? ¡Qué alegría! Sí, una gran alegría. Gladys Carrión, buenas noches Domenico, un abrazo fuerte. Es un excelente ser humano y profesional, muchísimas gracias. Clarice Medina, Giovanna Papalardo: he hablado de mi problema, Dios me ha respuesto.
que tengas paciencia, que vas a encontrar una solución. Bueno, luego la leo mejor y te voy a contestar bien, Giovanna. Irina Dacac, te mando un grandísimo abrazo. Leo Ruiz, desde Tijuana. Sí, y Clarice confirma lo de Freud. Muy bien. Entonces, de hecho había otra pregunta que ya hemos contestado. Otra amiga me pregunta, tengo una adicción, bueno, este es un amigo, pero viene siendo lo mismo. Tengo una adicción al sexo, que está mal conmigo. Lo acabo de contestar, ya lo encontramos. Otra seguidora me dice, no tengo placer con mi pareja, esa es mujer, no tengo placer con mi pareja. ¿La terapia me puede ayudar a arreglar esto? Déjame ver también las otras preguntas. Sí, muy bien. No tengo placer con mi pareja, ¿la terapia me puede ayudar con eso? Sí, absolutamente sí. Tenemos prácticamente todas las semanas muchas terapias de resolución de problemas de falta de deseo sexual, lo que podremos llamar anorgasmía, o sea, no tener orgasmos, pero no es solo eso. En realidad, la esfera sexual femenina es más fuerte como estructura que la esfera sexual masculina, pero por la situación del entorno social, curiosamente, es la más lastimada. Ya he dicho otras veces que yo creo que probablemente más del 80%, creo que me mantengo bajo en los números, más del 80% de las mujeres sufre su sexualidad por alguna razón. Esto normalmente por el entorno social que vivimos, la cultura religiosa, el tabú sexual en la casa, el machismo y muchas cosas. Ahora, hay muchos factores que llevan a no tener placer en la pareja, pero el no tener placer se puede desarrollar, por ejemplo, en no tener orgasmos y fingir orgasmos, muy común. Se puede desarrollar en tener dolor durante las relaciones, se puede desarrollar en me he encontrado también en algunos pacientes alergia al partner, al marido. Y alergia del marido a su mujer es terrible, y sí, hemos encontrado también esto. Por ejemplo, muchas veces el hecho de sentirse una basura durante y después la relación, sentirse culpable, sentirse sucia, todo ese abanico de cosas lo podemos considerar falta de placer. Muy seguido tratamos esto, de hecho hay dinámicas muy específicas, muy fuertes, pero muy resoludoras, resoludoras o solucionadoras, no sé, estoy hablando español, pero el español no es mi idioma madre, mi lengua madre, pero que resuelven mucho. Tenemos una serie de dinámicas específicas para resolver este tipo de situaciones que tanto van a sanar el origen del problema. Muchas veces lo encontramos en el abuso sexual, eso sí, muchas veces lo encontramos en la educación de la casa, el tabú de la casa, el tabú religioso. Otras veces lo encontramos en el hecho de que mi autoestima es tan baja por alguna razón, aunque no haya tenido violaciones, pero mi autoestima es tan baja que voy filtrando alrededor mío hombres que no son exactamente de los mejores para manejar las situaciones del sexo, y desde el principio me hacen sentir una basura y entonces ya no tengo placer. En otro caso, por ejemplo,
Este es uno de los pocos casos que tengo publicado en mi canal de YouTube. De hecho, podrán entender que este tipo de situaciones no son muy aptas para ser publicadas en el canal de YouTube. Es probablemente el número mayor de sesiones que hago, lo del aspecto sexual, aparte también el aspecto espiritual, pero esas no se pueden publicar porque pues hay cosas muy íntimas y dinámicas un poco fuertes en ese sentido. Pero hay una sesión que luego veo cuál es el número de esa sesión, donde esa persona, esa fue por internet, esa persona desde hace 6-7 años no tenía ya placer sexual, joven, con su esposo ya no tenía placer sexual, no había sido abusada, creía. Pero cuando era niña, tenían un mayordomo, o sea, un señor que se ocupaba de la casa, y ese señor, de vez en cuando papá y mamá no estaban, exageraba, se emborrachaba, y oliendo alcohol, algunas veces le enseñó sus partes íntimas a la niña. Ella asoció ese disgusto, en realidad eso sí podemos considerarlo un abuso, entra dentro del abanico de los abusos. La niña asoció ese olor feo, alcohol, con ese momento de desagrado. Y muchos años después de una fiesta importante en la casa, ella amaba mucho a su esposo, iban muy de acuerdo, pero su esposo tomó un poquito de más ese día, tomó un poquito de más y con el fuerte olor a alcohol se fue a acostar donde ella ya estaba acostada e intentó tocarla. Inmediatamente ella conectó ese olor alcohol asqueroso con lo que le había pasado, no se había dado cuenta, eso fue inconsciente, o sea, su mente profunda conectó inmediatamente eso y puso un bloqueo al sexo y ya no quería tener relaciones, y como debía tenerlas porque era para cumplir con la pareja y eran jóvenes, estaba ahí como palo. Y obviamente ella no lo aceptaba porque amaba mucho a su esposo y ya eso empezaba a generar roces, pidió ayuda, se hizo esa sesión y se liberó esa cosa y sí volvió a tener ese placer. Con la terapia en hipnosis, como vamos a resolver a fondo este problema, vamos a sanar el abuso, vamos a sanar la autoestima, vamos a sanar la niña interior o el niño interior, vamos a devolverle la pureza de sus partes íntimas, vamos a devolverle la energía necesaria a sus partes íntimas y vamos a hacer que la potencia sexual, tanto masculina como femenina, vuelva a reactivarse normalmente con la misma intensidad de antes. Cuando hacemos terapias de pareja, también parejas que ya se han alejado, ya están un poco fríos, ese tipo de terapia que las hacemos por separado primero, son tan fuertes que devuelven al sujeto ese placer, esas maripositas en el estómago que sentía cuando era adolescente con sus primeros besos, ese primer beso adolescente que genera un torbellino de hormonas, de mariposas, de cosas, y que nos hace vivir tonterías. Esa misma sensación somos capaces de volverla a vivir gracias a la solución que podemos tener en una terapia de hipnosis que va a sanar el origen del problema y nos devuelve esa energía.
María Antonieta Pinto Guerra me dice: buenas tardes, Domenico, un gusto saludarlo y muchas gracias por la información. Mi pregunta es: ¿qué relación tiene la infidelidad del padre con la eneuresis de los hijos? ¿Se da también cuando las madres son las infieles? La eneuresis en los hijos no depende tanto de la infidelidad de los padres o de las madres, María Antonieta, sino empiezan con miedo, con inseguridad del niño, y luego son retroalimentadas. ¿Por qué reprochamos esto al niño? El niño retroalimenta su miedo, su inseguridad, y lo sigue haciendo. Normalmente depende de inseguridades y de miedos que pueden venir de los sueños, pueden venir de presencias espirituales que percibe, o pueden venir de amenazas que siente en el entorno. Hay que buscarlo en las amenazas, no tanto en la infidelidad del padre. La cosa es que mamá, cuando siente que su pareja es infiel, le va a achacar todas las culpas de todo lo que sucede en la casa, y no es así. La infidelidad sería oportuno que la toquemos en el próximo programa de Entrégame tus dudas, cuando hablaremos otra vez de sexualidad. Es más, te invito, María Antonieta, a volver a proponer el tema de la infidelidad, porque es un tema amplio y muy interesante, que genera una serie de problemas psicológicos tanto en la pareja, tanto en los hijos, a larguísimo plazo. Normalmente los hijos esos problemas son alimentados más por la madre, pero de todos modos la infidelidad, como he dicho hace rato, es a toda la familia, no es solo al partner, no es solo a la pareja, es a toda la familia. O sea, tendrá, yo estoy jugando con esto, tendrá repercusiones en la salud mental de toda la familia, así que sí hay que prestar bastante atención. Y hay forma también de descubrir la infidelidad en el lenguaje corporal o en las enfermedades que se generan, no tanto porque sean enfermedades a transmisión sexual, sino que son formas de lenguaje del cuerpo que delatan un sentimiento de culpa. No las voy a revelar, eso no me lo van a sacar, pero sí hay enfermedades típicas que demuestran que la persona ha sido infiel. Te pido favor, María Antonieta, que me vuelvas a proponer eso de la infidelidad para la próxima programación de Entrégame tus dudas sobre sexualidad. Cecilio Cervantes dice: yo fumo mucho, ¿se puede dejar de fumar? Sí, la hipnosis desde muchísimos años se usa para resolver cuestiones de adicciones. Las más clásicas son obviamente el cigarro y el alcohol, pero también adicciones a drogas más fuertes. Es más, déjenme decirles que probablemente presenta menos dificultad el dejar de usar drogas agresivas que el dejar de usar drogas lúdicas, drogas de placer. Drogas de placer son el alcohol, son las drogas sociales, alcohol, cigarro y cocaína, por ejemplo. Esas presentan un poco más de dificultad, porque es necesario que la persona esté profundamente convencida de que tiene que dejar esto. Normalmente, Cecilio, cuando trabajamos el cigarro, y se puede dejar en una sola sesión o cuando mucho dos, si la persona está realmente decidida a dejarlo, primero trabajamos su seguridad, trabajamos el origen del problema, o sea, la situación emocional que lo llevó a quererse sentir más fuerte con el cigarro, y después completamos con una parte de la terapia que llamaríamos terapia aversiva, donde generamos desagrado hacia el cigarro. Pero sí, por supuesto, eso es algo que
trabajamos muy seguido. Ana Hernández dice, disculpa, quiero información para poder tomar hipnosis, por favor. Sí, Ana, te escribimos, te vamos a mandar mensajes. Me dicen que te enviaron ya mensajes, pero esperan tu respuesta. Con mucho gusto, te esperamos. Jimena Adame, ¿será lindo recuperar eso? Sí, por supuesto que es lindo recuperar. Y bueno, ya estamos, ya llegamos al tiempo de cerrar ese encuentro hoy. Estoy muy emocionado porque, aparte de volver a encontrar a todos los que ya me siguen, hoy he podido tener el placer de tener amigos y de la infancia y personas también de mi país. Me siento muy bendecido por eso. Los invito a todos a suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán información interesante, conferencias, pláticas, terapias, consejos. Vamos a meterle más material al canal de YouTube. Suscríbanse, inviten a otros a suscribirse, inviten a otros a asistir a esa programación de Entrégame tus dudas. Y nos volveremos a ver el viernes. Ahora ya hicimos una encuesta de qué temas vamos a tocar y ya habrá preguntas. Creo que el tema que está ganando es el apego, ¿no? El apego emocional. Así que mándenos preguntas sobre el apego emocional para que las contestemos el viernes. Que tengan una bendecida noche. Los saludo y nos veremos el próximo viernes. Hasta luego.